Antes de comenzar, me gustaría saber, ¿ustedes saben más o menos cuántos sistemas previsionales tenemos hoy vigentes en el Perú? ¿Sistemas previsionales? Dos, excelente. ¿Y cuáles son? Por un lado tenemos las AFP y excelente. La gran diferencia es que las AFP es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, mientras que el Sistema Nacional de Pensiones lo administra la Oficina de Normalización Previsional. Ahora bien, ¿qué es el Sistema Nacional de Pensiones? La Oficina de Normalización Previsional administra, como ya le dije, el Sistema Nacional de Pensiones. La Oficina de Normalización Previsional es un organismo técnico descentralizado que pertenece al sector de economía y finanzas, cuya misión es construir un sistema previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de cultura previsional y excelencia en el servicio. Antes de comenzar, me gustaría soslayar un tema muy importante. Es un organismo técnico, ¿no? Eso les menciono para que más adelante, muchas veces cuando nos hacen las preguntas, nos dicen, pero ¿por qué no nos pagan más? ¿Por qué no nos pagan más? Señores, somos un organismo técnico. Si existen mejoras, es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora bien, ¿cuáles son esas características del Sistema Nacional de Pensiones? En primer lugar, es un sistema contributivo. ¿Por qué es un sistema contributivo? ¿Por qué? Porque para pertenecer a este régimen, nosotros tenemos que contribuir diario, semanal, mensual, y el régimen en el cual pertenecemos. Es solidario. ¿Por qué es solidario? ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Pensiones, las contribuciones que nosotros generamos, muchas de ellas son pagadas a las personas que ya actualmente son pensionistas, es decir, es un sistema solidario. Como es un fondo común, nosotros con los aportes que estamos generando hoy en día, se pagan a los pensionistas que actualmente vienen percibiendo sus pensiones, ¿no? Son fondos intangibles. ¿Por qué son fondos intangibles? Porque esos fondos no se pueden destinar a otra causa que no sean específicamente el pago de pensiones. Las pensiones que se otorgan son imprescriptibles, irrenunciables y de carácter vitalicio. Una vez que nosotros contribuimos a ese fondo, esos fondos no se pueden utilizar para nada. Nosotros lo podemos solicitar un beneficio cuando nosotros querramos y siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos para una pensión. Es un régimen abierto. ¿Por qué es un régimen abierto? Porque cualquier persona se puede incorporar al Sistema Nacional de Pensiones, cualquiera. Se dice que la tasa de aporte es el 13%. ¿Por qué es el 13%? El 13% es de la remuneración que percibe el trabajador. Y puede ser un caso facultativo que más tarde lo vamos a conversar. ¿Cuál es el tipo de pensión? La pensión mínima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones es de 415 soles y como máximo es 857.36. Asimismo, garantiza el acceso a salud para nuestros pensionistas con un aporte del 4%. Ahora bien, unas estadísticas más o menos tenemos a marzo del 2018, que actualmente contamos con 4,5 millones más o menos de afiliados. De estos, solo 1,5 millones aproximadamente son aportantes y 500,000 son pensionistas. Pero aquí existe una cifra que muchas veces es un poco suspicaz, ¿no? Me dicen, Renzo, ¿por qué hay tantos afiliados y existen pocos aportantes? ¿Por qué? Porque estar afiliado a un Sistema Nacional de Pensiones no necesariamente significa que a la fecha nosotros debemos estar aportando, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son esos tipos de asegurados que tiene el Sistema Nacional de Pensiones? Bueno, básicamente tenemos 3 tipos de asegurados. Uno son los asegurados obligatorios, otros son los facultativos independientes y otros los continuadores facultativos. ¿Quiénes son esos asegurados obligatorios? Los asegurados obligatorios, o también conocidos como regulares, son los que dependen de un empleador. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos como todos nosotros, de repente pertenecemos al Ministerio de Salud, de repente yo pertenezco al Ministerio de Economía y Finanzas, yo dependo de alguien para que me pague mi remuneración, ¿no? Esos son los empleadores obligatorios y o regulares. Por otro lado, tenemos los asegurados facultativos independientes. Los asegurados facultativos independientes son aquellos que no dependen de nadie. Estos realizan una actividad, un oficio, en los cuales dependen económicamente de ellos mismos, ¿no? Asimismo, tenemos a los continuadores facultativos. ¿Quiénes son los continuadores facultativos? Son aquellos que elaboraron como regulares, que pertenecieron a un empleador, pero dejaron de percibir afectos con ellos y quieren seguir aportando, ¿no? Para no perder ese aporte mes a mes. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de pensiones que reconoce el Sistema Nacional de Pensiones? Vamos a separar aquí dos tipos.
tenemos de derecho propio, que pertenecen al mismo asegurado, y por otro lado tenemos los de pensión de sobrevivientes, aquellos que al deceso de la persona, sus beneficiarios van a recibir un estipendio, una pensión, ¿no? En este caso, de derecho propio tenemos a la pensión de jubilación y la pensión de invalidez, que los beneficiarios, como ya lo dije, son los que son asegurados facultativos, continuadores facultativos y obligatorios. Por otro lado, tenemos a la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia la dividen en tres: la pensión de viudez, la pensión de orfandad y la pensión de ascendencia. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son los familiares del asegurado con derecho a pensión o pensionista fallecido. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos para tener una pensión de jubilación? Básicamente son tres los requisitos. El primer requisito es tener la edad requerida. Tener la edad. El segundo requisito son tener los años de aporte. Y como último requisito es cesar o dejar de percibir ingresos afectos. Si tenemos estos tres requisitos, nosotros podemos optar para un beneficio en el Sistema Nacional de Pensión, es decir, edad, aportes y cese. Ahora bien, ¿cómo se acreditan los aportes en el Sistema Nacional de Pensiones? Ok, vamos a usar una línea que es a julio del 99. ¿Qué pasa? Que siempre se ha criticado que el Sistema Nacional de Pensiones para otorgar pensiones no tiene cómo, las personas no tienen cómo demostrar el vínculo laboral. Existen personas que han laborado en los años 50, 60 y que hoy en día esas empresas ya no existen, ¿no? Ya no existen. Muchas veces ese es el principal problema. ¿Qué pasa? Desde julio del 99 se firmó un convenio con SUNAT. Es decir, que a partir de julio del 99 la SUNAT se encargaba de la retención de los aportes en el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Y qué pasó? Que a partir de julio del 99 existe una base donde todos los aportes de los empleadores regulares y facultativos independientes se encuentran a partir de julio del 99 a la fecha. ¿Qué quiere decir? Que a partir de julio de 1999 tenemos una base de datos en donde están todas las personas y todos los aportes que han generado a la fecha. Pero, ¿qué pasa con periodos anteriores a julio del 99? La Oficina de Normalización Previsional te da diferentes mecanismos para los cuales tú puedas acreditar esos periodos, esos aportes, ¿no? Tenemos documentos idóneos y verificación de libros de planillas. Pero, ¿cuáles son esos documentos idóneos o suficientes? Es todo documento que me pueda acreditar el vínculo laboral con una persona, en este caso, mi empleador, ¿no? Y estos pueden ser certificados de trabajo, boletas de pago, liquidación de beneficios sociales u otros documentos que me acrediten el vínculo laboral. Asimismo, tenemos, por otro lado, los certificados de pago y la resolución que nos inscribe como facultativos independientes. Cuando comenzamos a hablar de los tipos de asegurados, comentamos sobre los facultativos independientes. Los facultativos independientes dijimos que eran las personas que no pertenecían a ningún empleador, que tenían un oficio y querían aportar al Sistema Nacional de Pensiones. Ok. Nosotros, para aportar como facultativos independientes, tenemos que inscribirnos en el régimen de facultativo independiente. ¿Cómo funciona esto? Nos acercamos a un centro de atención, a cualquier centro de atención de la ONP, que tienen diferentes lugares del país, y solicitamos la inscripción como facultativos independientes. Y estos nos emiten una resolución en la cual nosotros nos inscriben como facultativos independientes. ¿Y cómo funcionan esos pagos? Los pagos se pueden realizar en los distintos bancos del Perú. Simplemente nos acercamos, damos el número de DNI y realizamos el pago, que es el 13% sobre la remuneración mínima vital, que en este caso es 9.50. Ok, esta es la cuenta del asegurado. ¿Se acuerda que comentamos que a partir de julio del 99 tenía la SUNAT, nos emitía un reporte en la cual teníamos toda la base? Aquí está, bueno, creo que no se puede ver muy bien, pero aquí tenemos el año, tenemos los años, tenemos el número del documento de la persona, y aquí tenemos a su empleador, a ver para dónde ha laborado el señor, y el monto que ha percibido y el respectivo descuento. Ahora bien, ahora vamos a entrar a un tema de fondo, que son las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. O sea, antes de comenzar dijimos, para los requisitos para una pensión eran edad, aportes y cese. Ahora bien, vamos a entrar específicamente a una pensión, que es la pensión de jubilación por el régimen general. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, tener 65 años de edad. Tener 65 años de edad, un mínimo de 20 años de aportes, así como cesar o dejar de percibir ingresos afectos. ¿Se acuerdan que dijimos edad, aportes y cese? Este es uno de los primeros requisitos para obtener la pensión de jubilación por el régimen general.
Pero, ¿qué pasa si yo de repente no tengo los 65 años y quiero jubilarme antes, ¿no? Existe una pensión que se llama la pensión de jubilación adelantada. Existen dos requisitos que es diferente para el hombre como para la mujer. ¿Cuáles son esos requisitos para el hombre? En primer lugar, contar con 55 años de edad, tener 30 años de aportes y cesar o dejar de percibir ingresos afectos. Por otro lado, tenemos, en los casos de la mujer, es contar con 50 años de edad, 25 años de aportes y cesar o dejar de percibir ingresos afectos. Pero aquí existe una contingencia, que se hace el descuento del 4% por cada año de adelanto hasta llegar a los 65 años, ¿no? Ahora bien, por otro lado tenemos, ya hablamos de la pensión de jubilación de derecho propio, pensión de jubilación, ahora vamos a hablar de la pensión de invalidez. ¿Cuál es esa pensión de invalidez? ¿A quién se considera inválido? Se considera inválido el que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada que se presuma permanente. El asegurado que habiendo gozado subsidio de enfermedad durante el tiempo máximo, continúa incapacitado para el trabajo. ¿Cómo se determina la invalidez? Básicamente la invalidez se determina mediante un certificado médico de conformidad con el Decreto Supremo 106/2005-EF, que es emitido por esas tres entidades, eSalud, MINSA o EPS. Este es un certificado médico, es un modelo de certificado médico, la cual es emitido por una comisión médica que está compuesta por 3 personas, en las cuales determina cuál es la incapacidad que presente el asegurado, así mismo como su menoscabo y qué grado de incapacidad tiene, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar, ¿cuáles son los requisitos para la pensión de invalidez? El artículo 25 del Decreto Legislativo 19.990 nos da diferentes formas en las cuales nosotros podemos solicitar una pensión de invalidez, ¿no? El inciso A del artículo 25 del inciso A te dice que como mínimo tienes que acreditar 15 años y la invalidez puede ser en cualquier momento. Tú tienes 15 años aportando, te invalidas y se te otorga tu pensión de invalidez. No necesitas ningún requisito. Es 15 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me preguntan, Renzo, ¿qué pasa si no tengo 15 años? El inciso B te dice, ya bueno, tú no tienes 15 años, pero tienes entre 3 y 15 años. Tengo 3 y 15 años. ¿Cuál es el requisito que te dice? De la fecha de invalidez, de la fecha de tu contingencia invalidez, de los 36 meses anteriores, tú por lo menos tienes que tener 12. Es decir, un ejemplo, yo me invalido el 31 de diciembre del 2010, ¿no? El 31 de diciembre del 2010. 2010, 9, 8. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2010, yo por lo menos tengo que tener 12 meses de aportaciones para entrar dentro de la contingencia del artículo B. De 3 a 15, de la fecha de invalidez, de los 36 últimos meses, 3 años, debo tener 1 año por lo menos. Pero ¿qué pasa si no tengo, de 3 a 15 no tengo, pero tengo 3 años? Tengo 3 años. Me dice, ya, lo mismo, casi parecido. A la fecha de contingencia y la invalidez, de los 36 últimos meses, yo por lo menos tengo que tener 18 meses, que es 1 año y medio. Ahora bien, ¿qué pasa si no tengo aportes? O sea, yo estoy laborando, contribuyo 1 mes, me invalido. El artículo D de la 19.990 te dice que a la fecha de producirse la invalidez, yo esté aportando. Es decir, yo no necesito años, de repente, lo que me exige la ley es que a la fecha en que yo me invalido, esté aportando. Nada más. Ahora bien, una vez que hemos entrado, hemos hablado de las pensiones de jubilación, las pensiones de invalidez, que estas pertenecen al mismo asegurado, son de derecho propio. Pero ¿qué pasa si el asegurado sufre una contingencia, de repente fallece, ¿no? Son cosas de la vida que muchos no lo esperamos. Existen las pensiones de sobrevivencia, que son, ¿cuáles se otorgan? Se otorgan la pensión de viudez, la pensión de orfandad y la pensión de sobrevivencia. ¿Cuál es el requisito? Que el causante debe haber percibido una pensión o ha podido tener derecho a percibirla, ¿no? Asimismo, la suma de las pensiones que se otorgan no debe sobrepasar el 100% de lo que percibía o de lo que hubiese tenido derecho a percibir. Ahora bien, la pensión de viudez. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión de viudez? El cónyuge o conviviente. ¿Cuál es el monto de pensión? Como le dijo, es el 50% de lo que percibía o de lo que hubiese tenido derecho a percibir. ¿Cuáles son esos requisitos? En caso de hombre,
ser cónyuge o conviviente, ser inválido o ser mayor de 60 años y demostrar la dependencia económica con el causante. Mientras que la mujer, solo ser cónyuge o conviviente. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones de las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos, no? Dice, tener como mínimo 1 año de casados, si el asegurado tiene menos de 60, y si tiene más de 60, mínimo 2 años de casados. ¿Cuáles son esos documentos a presentar? En primer lugar, la partida de matrimonio, que me va a declarar el vínculo con el asegurado o la asegurada. Asimismo, una declaración jurada que se presenta en el mismo centro de atención, en las cuales nos dicen que dependemos económicamente del causante, ¿no? Ahora bien, por otro lado tenemos la pensión de orfandad. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión de orfandad? Los hijos, ¿no? Los hijos. Pero en la pensión de orfandad tenemos tres formas en las cuales podemos obtener esa pensión. En primer lugar, tenemos a los hijos menores de edad, tenemos a los hijos mayores de edad que actualmente o que siguen estudiando, que llevan estudios ininterrumpidos a nivel superior, o tenemos los hijos que se encuentran incapacitados para el trabajo. En ambos casos, el requisito es acreditar el vínculo familiar, ¿no? Tenemos que acreditar que el vínculo familiar, y eso lo demostramos con la partida de nacimiento, ¿no? En el primer caso, los hijos menores de edad, lo demostramos con la partida de nacimiento. En el segundo caso, que dice los hijos mayores de edad que sigan nivel ininterrumpidos a nivel básico superior, con la partida de nacimiento, el DNI, y el certificado o constancia de estudios que nos acredite que el menor o el hijo mayor de edad se encuentra cursando estudio de nivel básico o de estudio superior. Y por último tenemos los hijos que se encuentren incapacitados por el trabajo. Esto lo demostramos con la partida de nacimiento, el DNI y aquí el certificado médico que debe ser expedido por una comisión evaluadora. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de las pensiones de invalidez dijimos que tenía que presentar un certificado médico que era emitido por una comisión? Lo mismo, en este caso también un certificado médico que sea emitido por la comisión evaluadora de una EPS de salud o MINSA. En todos los casos, la pensión equivale al 50% de lo que percibía o tendría derecho a percibir, ¿no? El causante. Ahora bien, por otro lado tenemos las pensiones de ascendencia. Las pensiones de ascendencia, ¿quiénes son los beneficiarios? Son los padres del titular fallecido. ¿Cuánto es un monto que equivale? Equivale al 20% de lo que hubiera percibido el titular. ¿Cuáles son los requisitos? Acreditar el vínculo familiar con el causante, ser mayor de 60 años si fuera hombre, o 55 años si fuera mujer, o ser inválido, la dependencia económica con el causante, por medio de una DJ, y no percibir rentas superiores a la pensión que percibía el hijo. Es decir, en este caso ya tenemos tres pensiones de sobrevivencia que son otorgadas a la fecha de fallecimiento del titular. Tenemos a la pensión de viudez, orfandad y ascendencia. Por otro lado, tenemos la pensión de jubilación adelantada por discapacidad. ¿Cuáles son los requisitos para esta? Es, en primer lugar, tener 55 años de edad, tener 20 años de aportes y estar inscrito en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Esta pensión de jubilación es la adelantada por discapacidad. Ahora bien, antes de seguir otro punto, me gustaría saber cuántos de ustedes pertenecen al sistema privado de pensiones o AFPs. ¿Me pueden levantar la mano? ¿Sí? Ya, gracias. Debo suponer que el resto pertenecemos al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Bueno, ok. Existen unos beneficios que otorga el Sistema Nacional de Pensiones también para aquellos que se encuentran afiliados al sistema privado de pensiones. Y estas son la libre desafiliación informada, los bonos de reconocimiento y los bonos complementarios. En primer lugar, vamos a hablar sobre la libre desafiliación informada. ¿Qué es la libre desafiliación informada? La libre desafiliación informada, la ley 28991, establece que la libre desafiliación es el derecho que los afiliados al sistema privado de pensiones puedan ejercer su libre elección y decidir con la debida información su retorno al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué queremos decir? Más o menos un poquito de historia. El sistema privado de pensiones llegó al Perú en el año 1992, más o menos. En el año 1992.
O sea, ¿qué quiere decir? Que anterior al 92 todos pertenecíamos al Sistema Nacional de Pensiones. Y si hablamos un poquito antes del 73, todos pertenecíamos a Montepío, ¿no? O sea, siempre hasta antes del 92, el fondo de pensiones siempre era regulado por el Estado, ¿no? Siempre era regulado por el Estado. En este caso, cuando llegaron las AFP, y ahí la gente comenzó a migrar al sistema privado de pensiones. Pero como el sistema privado de pensiones es un fondo propio, no es como el Sistema Nacional de Pensiones, que es un fondo común, es un fondo propio. ¿Qué quiere decir sistema privado de pensiones? Nosotros los aportes que realizamos van a nuestro fondo. Es como si tuviéramos una cuenta de ahorro que mes a mes aportamos, cosa que no pasa con el Sistema Nacional de Pensiones porque es un fondo común, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llegó el sistema privado de pensiones comenzó la migración. ¿Qué pasa? Que el Estado se dio cuenta que había gente o habían personas que de repente no les convenía estar en el sistema privado de pensiones, ¿no? ¿Y qué hizo? Creó la ley 28991, que dice, ok, tú has pertenecido al Sistema Nacional de Pensiones, ahora estás en el sistema privado de pensiones, yo te doy la facultad que tú puedas retornar al Sistema Nacional de Pensiones para que te otorgue uno de esos beneficios, ¿no? Y ese es el retorno de aquellas personas que pertenecieron al Sistema Nacional de Pensiones que actualmente se encuentran en el sistema privado de pensiones. Pero ¿cuáles te dio una serie de requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? Como ya lo dije, aportaron al Sistema Nacional de Pensiones, firmaron su contrato de afiliación y ahora decide desafiliarse, ¿no? Ahora bien, el primer supuesto es haber aportado hasta el 31 de diciembre de 1995, ¿no? Aportaba al sistema privado de pensiones y a la fecha tengo 20 años de aportaciones. El único requisito que te solicitan para efectuar la libre desafiliación informada es tener 20 años de aportes. 20 años de aporte. Ahora bien, existe un segundo supuesto, ¿no? Que dice que a la fecha en que yo aportaba en la ONP, yo cuando firmo mi contrato de desafiliación, yo ya tenía derecho a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones y no me correspondía desafiliar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo firmo mi contrato en el Sistema Privado de Pensiones, una AFP, me doy cuenta que yo ya tenía derecho. Yo nunca debí desafiliarme. Bueno, de repente más me convenía acá, pero yo ya tenía derecho. Es decir, a la fecha en que yo me firmo mi contrato, ya tenía los requisitos para una pensión, por eso puedo desafiliarme, ¿no? Existe una segunda disposición transitoria y final, que te dice, el artículo 8 de la ley señala que los afiliados al sistema privado de pensiones podrán acceder a una pensión mínima de jubilación. Más o menos, la segunda disposición transitoria te explica que no pueden desafiliarse las personas que han nacido hasta antes del 31 de diciembre de 1945. Si yo he nacido anterior a esa fecha, no puedo desafiliarme ya. No puedo. Excepción que cuando haya firmado mi contrato, ya tenía derecho para una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuál es ese proceso para solicitar la libre desafiliación? En primer lugar, saber cuál es el sistema que más me conviene, ¿no? De repente en el Sistema Nacional de Pensiones me conviene más, otorga pensiones de 415, 857, de repente me conviene más, o de repente más me conviene el sistema privado de pensiones. Yo de repente mi fondo es mayor y de repente me conviene. En primer lugar, ese es el primer requisito, ¿no? El deseo de retornar al Sistema Nacional de Pensiones. Pero como nosotros pertenecemos al sistema privado de pensiones, todo trámite comienza por nuestra AFP. En este caso, se brinda la orientación y se recibe la solicitud de desafiliación. Una vez que ha entrado la solicitud a la AFP, esta remite un RECIT del sistema privado de pensiones. ¿Qué es un RECIT? Un RECIT son todos aquellos aportes que se han generado en el sistema privado de pensiones. ¿Qué pasa? Que estos aportes son trasladados al Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones se encarga de calificarlos. ¿Cuál era uno de los requisitos para la libre desafiliación? Haber acreditado 20 años. O sea, la suma del sistema privado de pensiones con el Sistema Nacional de Pensiones tienen que tener 20 años. Y es en esos momentos que ya puedo solicitar mi desafiliación, ¿no? ¿Qué pasa? Luego que se emite el RECIT del Sistema Nacional de Pensiones, lo deriva a la AFP y entrega al afiliado una copia. En este caso, una vez que tenemos todos los requisitos ya para desafiliarlos, lo único que la persona debe dar su conformidad ante la AFP. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos acercamos a la AFP y efectivamente firmamos una declaración jurada en la cual nos decimos, ¿saben qué? Sí quiero desafiliarme. O de repente ven que no le conviene, no quiero desafiliarme, ¿no? Ahora bien, una vez que no solo dijimos a las personas que actualmente se encuentran en el sistema privado de pensiones, pero
¿Qué pasa si yo no quiero desafiliarme? De repente mi fondo del sistema privado me conviene más que el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Existe un bono de reconocimiento. ¿Qué es el bono de reconocimiento? El bono de reconocimiento es una compensación que se le reconoce a los afiliados que estuvieron en el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, yo estuve en el Sistema Nacional de Pensiones, decidí migrar a la AFP. Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta, como ya lo dije, que el sistema privado me conviene. De repente me conviene más. Yo solicito una compensación al Sistema Nacional de Pensiones por los aportes o por la contribución que yo alguna vez realicé al Sistema Nacional de Pensiones. Esos son los bonos de reconocimiento. Pero, ¿cuántos tipos de bonos de reconocimiento hay? Existen 3 bonos de reconocimiento que son del año 92, del año 96 y del año 2001. Ahora bien, ¿cuáles son las características del BDR? Es nominativo, es entregado a la persona a nombre propio, debe expresarse en moneda nacional y es actualizado por el índice de precios del consumidor para Lima Metropolitana. Es redimible a la fecha que el titular original cumple con la edad de jubilación, está garantizado por el Estado, y el bono del 92 y 2001 tiene un valor nominal máximo de 60.000 soles, el mismo que es actualizado por el IPC, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona esto? Nosotros solicitamos un bono de reconocimiento, o generan el bono de reconocimiento. Ese monto del bono de reconocimiento va a nuestro fondo propio que tenemos en la AFP, y es redimible cuando el titular cumpla con la edad de jubilación. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para el bono de reconocimiento? Para el bono de reconocimiento, para el del año del 92, es haber aportado aportado del 82, del 6 de diciembre del 82 al 5 de diciembre del 92, por lo menos 48 meses. Es decir, del 5 de diciembre del 92, 10 años atrás, haber aportado 48 meses, en este caso 4 años. Casi para los 3 tipos de bonos es algo parecido, ¿no? Lo mismo, para el bono del 96, haber aportado del 1 de enero del 87 al 31 de diciembre del 96, 48 meses. Pero aquí existe una contingencia, que para solicitar el bono de reconocimiento del año 96, debemos estar afiliados del 6 de noviembre del 96 al 31 de diciembre del 97. Ahora bien, finalmente tenemos el bono de reconocimiento del 2001, que es casi lo mismo, del 1 de enero del 92 al 31 de diciembre del 2001, haber aportado 48 meses, ¿no? ¿Cómo se considera el cálculo para el bono de reconocimiento? Para el cálculo del bono de reconocimiento se reconocen las 12 últimas remuneraciones asegurables declaradas. Es decir, yo para solicitud de un bono de reconocimiento, yo puedo, ejemplo, solicito un bono de reconocimiento del 92, ¿ya? O sea, de diciembre atrás. Yo laboré octubre y noviembre, pero después de no elaborado, laboré en el 90. Es decir, para el cálculo del bono de reconocimiento se van a considerar las remuneraciones asegurables declaradas por el asegurado. Ahora bien, finalmente tenemos el bono complementario de pensión mínima. ¿Qué es el bono complementario de pensión mínima? Es la garantía que asume el Estado por intermedio de la ONP para financiar la parte cubierta por la cuenta individual de capitalización del afiliado, a efectos que la pensión que se calcule en el sistema privado de pensiones resulte igual a la pensión mínima que se otorga en el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuáles son esos requisitos? Haber nacido a más tardar al 31 de diciembre de 1945, contar con un mínimo de 65 años de edad y no encontrarse percibiendo una pensión de jubilación al momento de presentar la solicitud ante la AFP, registrar las aportaciones efectivas entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones en un total de un mínimo de 20 años y haber efectuado las aportaciones considerando como base mínima el cálculo del monto de la remuneración mínima vital en cada oportunidad. Si se dan cuenta, eso es lo contrario a una libre desafiliación. ¿Se acuerdan que nosotros comentábamos que solo podíamos desafiliarnos a los que han nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1945? En este caso no. Este beneficio se otorga a aquellas personas que han nacido anteriores al 31 de 1945. O sea, es una pensión mínima que se otorga. ¿Por qué? Porque seguro la pensión que tenemos en el sistema privado de pensiones no se compensa a la que tiene el Sistema Nacional de Pensiones. Cabe precisar que en el sistema privado de pensiones la pensión mínima es 484.17, cosa que en el Sistema Nacional de Pensiones es 415.0, ¿no? Asimismo, antes de entrar a las preguntas, quiero dejar aquí, cuando nosotros damos estas charlas,
Aquí no se quiere demostrar que el Sistema Nacional de Pensiones es mejor, que el sistema privado de pensiones no. Aquí lo que queremos es crear conciencia previsional, que es decir, que de repente el aporte a largo plazo o de repente los aportes previsionales sí generan una contingencia para cuando nosotros, porque todos vamos a llegar por esa edad, todos cuando llegamos a la edad requerida podamos gozar de un beneficio que nos otorga, ¿no? Como le digo, aquí no se trata de saber que el Sistema Nacional de Pensiones es mejor, el Sistema Privado de Pensiones es mejor. Ustedes piensen cuál es el que más le conviene y decidan acerca de su futuro, ¿no? Bueno, una vez que hemos terminado con todo eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para poder discutirlo y poder opinar todos, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro. Cuando uno se jubila a los 65 años, ¿qué documento debe presentar a la ONP? Ya, a ver. En primer lugar, cuando nosotros tenemos 65 años de edad, estamos inmersos en la pensión de jubilación. Para los requisitos son 65 años de edad y 20 años de aporte. ¿Se acuerdan cuando nosotros comentamos todos los requisitos? Si nosotros tenemos aportes posteriores a julio del 99, no necesitamos entregar nada. Si usted ha laborado a partir de julio del 99 para adelante, no necesita nada. Solo lo único que necesita es acercarse con su DNI a un centro de atención y decir, ¿sabe qué, señorita? Cumplo con todos los requisitos, quiero jubilarme. Ya el procedimiento es por parte del Sistema Nacional de Pensiones. Pero ¿qué pasa si de repente he laborado anteriores a julio del 99? ¿Se acuerda que hablamos de todos los documentos idóneos que podíamos presentar? Podemos presentar certificado de trabajo, liquidación de beneficios, todos los documentos que me acrediten o que acrediten al Estado que usted ha laborado para un empleador, ¿no? Pero no solo existe la pensión de jubilación. En la Oficina de Normalización Previsional existe un procedimiento que se llama acreditación anticipada. ¿Qué es la acreditación anticipada? Que yo puedo saber anticipadamente cuántos aportes tengo al Sistema Nacional de Pensiones. Lo único que también tengo que acercarme a un centro de atención y solicitar, señorita, quiero hacer mi acreditación anticipada. Ya, de repente yo no tengo documentos, de repente se me han extraviado, lo que fuera, pero sí me acuerdo del nombre de mi empleador y dónde laboraba. Lo único que en los centros de atención nos hacen firmar una declaración jurada con el nombre del empleador y en qué lugar yo laboré, o sea, su dirección o algún documento o alguna dirección que me pueda acreditar para que el equipo en este caso, para el equipo de atención de afiliados, se acerque al mismo empleador para revisar su libro de planilla, libro de salarios o alguno de esos, ¿no? En ese caso, lo único que tendría que hacer es acercarse a un centro de atención y solicitar su pensión de jubilación o si de repente no cumple con los requisitos, una acreditación anticipada, ¿no? ¿Sí? Disculpe, si una persona ya le falta 2 años para llegar a los 65 años y está en la AFP, ¿puede pasarse todavía a la ONP? Ya. Ese trámite se llamaría la libre desafiliación informada. Para trasladarnos a hacer el retorno al Sistema Nacional de Pensiones, tendríamos que cumplir con unos ciertos requisitos. En primer lugar, ver que la persona haya sido afiliada al sistema privado, al sistema anterior al 31 de diciembre de 1995, el primer requisito, 1. Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1946, ¿no? Y el último requisito es que entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones tenga más de 20 años. Si yo cumplo esas contingencias, puedo solicitar mi retorno al Sistema Nacional de Pensiones. Si puede, o sea, la persona natural independientemente va a un módulo, puede hacer eso. Cabe precisar que al estarse es decir, usted al encontrarse en el Sistema Privado de Pensiones, todo trámite se genera por su AFP. O sea, tendría que apersonarse a su AFP y decirle, quiero retornar al Sistema Nacional de Pensiones, quiero desafiliarme. Ya el Sistema Privado de Pensiones, como lo mencioné, se encarga de mandar el residuo del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de Pensiones. Mira, se tiene 30 años de servicio de aportación y la edad 65. ¿Cuánto sería la pensión? Ya, a ver. En primer lugar, dijimos que las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones es de 415 a 857.36. ¿No? Y se acuerdan que comenzamos, yo ¿qué les dije? Somos un organismo técnico descentralizado. Nosotros
no tenemos funciones legislativas, si nosotros pudiéramos, pero nosotros somos organismo técnico, aplicamos lo que dice la ley, ¿no? Y en ese caso, en su caso cabe precisar que para el cálculo de su remuneración se generan los últimos 5 años, o sea, de la fecha de su cese, 5 años atrás. 5 años atrás. Se suman todos sus últimos 5 años de remuneración, se suman 5 años de remuneración, se vuelve a dividir entre esos años, o sea, es decir, agarro mis 5 últimos años, ejemplo, yo he ganado 1.000 soles, 1.000, los últimos 1.000 durante los 60 meses. De esos 60, lo vuelvo a dividir por 60 y me sale 1.000. A partir del año 21, la ONP te otorga un 4% de tu pensión, de 1.000 soles te otorga el 4% por cada año que sobrepases. Es decir, asimismo, en caso de tener hijos, esposa, te otorga un incremento de un 2 a un 10%. Lo que pasa es que es difícil proyectar una pensión o decirle, usted va a ganar tanto, porque eso tendríamos que hacer en base a sus remuneraciones. Exacto. Pero sí decirle que los montos van a variar entre 415 y 857.36. Así usted, la pensión el proyectado sea 200, se nivela a 415. Y en caso de que de repente su pensión se proyecta a 2.000 soles, se topea con un monto de 857.36. O sea, está entre esos rangos. ¿Sí? ¿415 como mínimo, 857, entre ese rango está. Los 857 son los que de los 20 años tienen mayor año de aportación, son los que generan mayor ingreso, ¿no? O sea, es decir, como ¿se acuerda que dijimos 20 años, y a partir del 21 año me genera un 4%. O sea, si usted tiene 10 años, esa pensión va a aumentar y se puede llegar hasta el máximo, que es 857.36. Ya, ok. Lo que pasa es que para el cálculo de la pensión se toman los cinco últimos años de aporte. Es decir, nosotros para el cálculo de su pensión se toman los 5 últimos años, o sea, las 60 últimas remuneraciones, como ya lo dije. O sea, es decir, si dentro de las 60 últimas remuneraciones se genera un monto. De ese monto, a partir de ese monto, se generan los incrementos que pueden generar de la misma. Es decir, lo que pasa es que para nosotros no podemos hablar de un monto exacto. ¿Por qué? Porque cada caso es específico, cada caso es individual. Tendríamos que generar todos los montos, pero eso sí le puedo decir que las pensiones que se van a otorgar es de 415 como mínimo a 857.36 como máximo. ¿Sabes? Yo creo que lo que está viviendo la licenciada es a que un médico que gana 6.500 soles, porque ella gana 4.000 soles, de jubile va a ganar 800. Sí, así es. Así es. Así es. Es que ¿se acuerdan? Sí, no, bueno, le dije. Está aportando, gana 4.000 soles, está aportando bien a la Claro. Ahora se va a jubilar, mañana se jubila y de 4.000 que gana va a ganar 800. Claro. Es que ese es ONPL. ¿Se acuerda que? 4.000 soles acá. Mañana se jubila y gana 800. 857. Señores, y les vuelvo a repetir lo que comenzamos, y les vuelvo a repetir lo que comenzamos diciendo. O sea, la ONP es un organismo técnico, pues no tenemos funciones legislativas. O sea, nosotros aplicamos lo que está en la ley, y por ley, el sueldo máximo que otorga es 857.36. Ese es eso. Bueno, claro. Aquel trabajador que aportó 2, 5, 10 años, nunca va a cumplir lo que dice. Bueno, sí, pero para una pensión de jubilación, pero de repente puede tener derecho para una pensión de invalidez. Es que lo que pasa es que es lo que está estipulado en la ley. O
sea, no es que pues no querramos darlo. O sea, su pensión, los aportes que he generado están en el fondo porque son imprescriptibles y irrenunciables. Pero la ley te exige que para que tú solicites una pensión de jubilación tienes que tener ciertos requisitos. Bueno, sí. Pero por eso, si muchas veces, por eso de repente a algunas personas no les conviene el Sistema Nacional de Pensiones, pero pueden optar por el sistema privado de pensiones. Al tener un fondo propio, de repente esos 2 años que yo aporto, me lo pueden pagar, claro. Porque eso, acuérdense que el Sistema Nacional de Pensiones es un fondo común. Los aportes que nosotros generamos ahorita les están pagando a los afiliados, a los jubilados. O sea, si de repente no nos conviene el Sistema Nacional de Pensiones, podríamos optar por el sistema privado de pensiones. ¿Sí? Claro. La pregunta es, hay compañeros que se han jubilado y han transcurrido incluso hasta 1 año y no pueden cobrar la pensión siendo trabajadores regulares de acá de la isla. Ya. Quisiera saber a qué se debe eso, cuál es el tiempo máximo desde el momento que cesan para que pueda cobrar la pensión. Ya, claro. Por ley existe la ley 27555, si no me equivoco, que es las pensiones provisionales que otorga el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué quiere decir? Por ley o por el TUPA de la Oficina de Normalización Previsional, que dice que si en caso, cuando tú solicitas una pensión de jubilación y esta pasa 3 meses, la ONP obligatoriamente te tiene que dar una pensión provisional. O sea, es decir, yo solicito mi pensión de jubilación y la ONP se tarda 90 días o 3 meses, se me otorga una pensión provisional. Una pensión provisional que voy a percibir hasta que obtenga el derecho, ¿no? Ese es el caso. En su caso, habría que ver si de repente sus compañeros, como lo dice, han presentado los documentos idóneos. ¿Qué pasa? Que muchas veces recibimos una solicitud, ¿no? Recibimos una solicitud, la calificamos, pero de repente solo tenemos declaraciones juradas. Nosotros tenemos que agotar todas esas búsquedas. De repente tenemos a un empleador que se dedicó, ejemplo, que se dedicó a una minera, tenemos que dirigirnos hasta Puno. Llegamos a Puno, nos dicen, no, los libros de planilla están en Lima. Ya, volvemos a Lima. De repente, o sea, existen muchas contingencias. Pero eso sí, la Oficina de Normalización Previsional les da un plazo de 90 días para la calificación del derecho. En caso contrario, como ya le dije, se le otorga una pensión provisional, ¿no? ¿Sí? ¿Pregunta más? ¿Sí? Claro. Usted dice que la ley establece un monto determinado para el sueldo, para el pago de pensiones. Claro, para el pago, claro. Hoy día sale la ley, ¿sabe qué? La pensión es 850. Entonces, se supone que el trabajador piensa que ese es lo máximo de su pensión. Cuando se retira con 40 o 35 años, de repente la persona se va y ¿qué? ¿Puede sacar 415? Sí. 40 años. Ya. Ya, bueno, más o menos. Ya. A ver. En primer lugar, hay que diferenciar entre el sueldo mínimo vital y la pensión máxima o pensión mínima que otorga. Son cosas diferentes. Es decir, el sueldo mínimo vital, como vemos, sigue aumentando. O sea, no hay, o sea, hay que diferenciar ese. O sea, el sueldo mínimo vital creo que es 950, no 950. Pero el monto máximo que otorga sigue, el último incremento fue el DU 105-2001 del Ministerio de Economía y Finanzas, que sí, efectivamente, dice que el monto máximo que se otorga las pensiones en el sistema nacional es 857.36. Claro, es lo máximo que otorga. O sea, es muy aparte del sueldo mínimo vital que aumenta, pero las pensiones en el Sistema Nacional de Pensiones sigue siendo 857.36. ¿Sí? Bueno, bueno. Como le digo, o sea, lo que pasa es que cada caso es diferente. Como le digo, para el cálculo de la pensión se toman las 60 últimas remuneraciones asegurables. De sus 60 últimas remuneraciones asegurables,
se saca un promedio y a partir de eso se genera su pensión. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene aportes tiene aportes de 20 años a más, se le otorga un 4% de incremento. Se le otorga un 4% de incremento. Asimismo, si usted tiene hijos, se le otorga también entre un 2 y 5%. Si usted tiene esposa, si usted tiene esposa, se le otorga un 2 o 10%. O sea, no podría darle datos exactos porque, cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Pero sí les podría decir que las pensiones de 415 a 855.46. Para llegar a los 8.57, para tener una idea. Ya, ejemplo. Yo he elaborado, ¿con cuánto? ¿1.000 soles? ¿1.000? Ya, 1.000. Ya. 800, ya. Ya, es que más o menos funciona así, ¿no? Ya, o sea, yo gano 800 soles. Ya, siempre gano 800 soles. Porque lo que pasa es que cuando se toman las 5 últimos, hay gente que de repente ha laborado para un empleador, ha ganado 1.000, 2.000, y de repente vuelve a 800. O sea, muchas veces las pensiones no son iguales. Ya, pero en este caso vamos a ver que son 800 soles, ¿no? Ya, ok, tenemos 800 soles. Ya, nuestra remuneración es 800 soles. Ahora bien, se otorga de los 800 soles, la ONP te paga hasta el 80% de tu remuneración de referencia. Es decir, en este caso son 800 soles, nosotros nos correspondería un básico más o menos de 500 soles más o menos, 550. Ya, nuestra pensión es 550. Ahora bien, nosotros tenemos esposa, ya tenemos esposa, la esposa es el 10%. ¿Cuánto es el 10%? 50 soles, ya bacán, tenemos 50 soles. Tenemos hijos, ¿cuántos hijos tenemos? Tenemos 2, ya el 5%, ¿cuánto es el 5%? Ya, 50 soles más, ya, o sea, ya tenemos ahí 500, son 100 soles, ya, o sea, 500 más 100 son 600 soles. Ahora bien, ¿cuántos años de aportes tenemos? ¿Pasamos los 20? Ya, que tenemos 30 años, ya, 30 años, ahí es 30, 10 años pasamos, el 4% son 40%, el 40% de la remuneración de referencia, que es 600, 300, ya aproximado, ok, ya teníamos 500 más 300, 800 soles, esa es nuestra pensión, ahí tenemos 800 soles, 800 soles. Sí, lo que pasa es que, como le digo, no podemos sacar cifras exactas, porque tampoco con los números tampoco no me ayudan, ¿no? Pero ya, o sea, me dice que la persona no tiene para percibir incrementos, o sea, sus hijos de repente ya son mayores de edad, de repente su esposo tiene... Sí, efectivamente, no va a poder percibir ningún ingreso, pero, claro, si no tiene forma de salir de alguna especie de incremento, no va a percibir ese incremento, eso es lo que pasa, claro, ¿sí? Sí. Se le va a otorgar un beneficio, pasan los 20 años, por esos 20 años se le va a pagar el 4% por cada año que sobrepa, claro. Cabe precisar que se puede percibir pensión y remuneración al mismo tiempo. O sea, si yo recibo 857, yo puedo volver a reiniciar actividad laboral siempre y cuando la suma de mi pensión y remuneración no pase la media UIT. Es decir, yo me jubilo, estoy jubilado, pero ¿qué pasa si de repente vuelvo a reiniciar actividad laboral? La ONP te dice, sí, tú puedes efectuar o volver a reiniciar actividad laboral, pero la suma de la pensión más la remuneración no debe pasar la media UIT. En caso que pase la media UIT, vas a tener que devolver ese monto al fondo del Sistema Nacional. Ahorita la UIT creo que está en 4.100, si no me equivoco, 4.150. 4.150. Una última pregunta, la remuneración que se considera la remuneración total. La remuneración asegurable, es decir, todo lo que sea pensionable. Es que hay factores que no entran al monto de pensión. La remuneración es asegurable, ¿sí? Bueno, sin nada más que decir, también trae las gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias.
Gobierno del Perú. El Perú primero.